Llegamos al ecuador de nuestro evento y volvemos a España para escuchar la ponencia de uno de los analistas técnicos con más seguidores de nuestra comunidad financiera. Gerardo Ortega es analista independiente y colaborador de CMC Markets, fundador del portal Trader Secrets y colaborador de varios medios económicos, incluidos el diario Expansión. En su conferencia de hoy nos acercará a los procesos de convergencia y divergencia entre activos. Con todos vosotros, Gerardo Ortega. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos los que estáis ahí. Agradeceros sobre todo a los inversores que estáis detrás de la pantalla, los que estáis ahora en directo, los que vais a estar luego posteriormente por estar aquí en esta sesión que vamos a dar. Agradecer a Rankia que haya organizado el evento y, por supuesto, agradecer a CMC Markets que, sigue, en este caso, confiando en mí como colaborador de la compañía, de la empresa, pues desde que llegó a España. Y desde entonces, tengo la suerte de ser y esto es a nivel mundial, pues de ser el único colaborador como tal, el único que puede aparecer, ¿no?, como colaborador de la compañía. Así que, gracias. Recordaros que doy el CMC formación y también comentaros que los gráficos con los que vamos a ver una parte de la presentación donde hay operativas con Next Generation, que es la plataforma que podéis coger una cuenta demo. Deciros que tenéis cotización en tiempo real, que no tiene coste alguno, y que no tiene límite, en el sentido de que podéis estar todo el tiempo que queráis, quiere decir que no caduca, ¿no? Podéis trastear todo lo que queréis con ella. La verdad que es un juguete, o al menos a mí me lo parece. Más cosas. Supongo que me conoceréis. Los que no, pues simplemente recordaros que me llevo dedicándome a esto de la bolsa, trading, análisis, lo que queráis, cerca de 20 y tantos años, no lo sé. Aunque sea economista, me he centrado sobre todo en lo que es el análisis técnico. He trabajado para institución, agencia de valores y gestionando grandes patrimonios a nivel privado. Y bueno, pues desde ahora tengo, desde un tiempo a esta parte, tengo una web que se llama tradersecrets.es y colaboro con CMC Markets. Lo que vamos a ver es algo de lo cual me habréis oído en muchas ocasiones, que es hablar de los procesos convergentes, divergentes entre activos. Lo que yo os voy a presentar, lo que vamos a ver aquí, es algo que, insisto, no es la primera vez, muchos de los que podéis estar ahí hayáis visto, pero sí es un poco lo que yo hago, y yo creo que es algo fundamental a la hora de analizar lo que serían los activos para poder invertir. Bueno, el planteamiento que hacemos siempre es el mismo, es decir, es un activo. Imagino que los que estáis aquí sabéis algo de análisis técnico, otros supongo que bastante. Para poder aplicar lo que vamos a ver aquí, sí deciros que esto se hace en combinación con todo lo demás, ¿eh? No es que esto sea lo único, que no es que es lo único, porque efectivamente hay mucho. Lo que pasa es que esto es o al menos para mí, es la base de cualquier análisis que se pueda hacer en cualquier activo cotizado para poder tomar decisiones. Insisto, siempre desde un punto de vista técnico que se puede mezclar con otro tipo de herramientas, ¿no? Un activo A, ya sabéis lo que es una tendencia alcista. Sobra decir, un precio que está aquí y a las pocas horas o semanas está aquí arriba, es evidente que subirá. Hay una forma de detectarlo que es obvia, que es con estos mínimos relativos ascendentes, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. Yo creo que esto lo sabéis, más allá de que podamos trazar o no
directrices alcistas. Recordar que las directrices alcistas válidas son solamente aquellas que tienen al menos 3 tangencias. 1, 2 y 3, imaginar, ¿no? O 1, 2, 3, las que fueran. Quiero decir, pero que al final, quiero decir, si yo quiero manejar esto, directrices. Ahora, la cuestión es, yo creo que sabemos cómo se mueve el precio, esto es una manera ideal. Fijaros, con mínimos relativos ascendentes, básicamente el precio cae menos de lo que sube y por eso tiene fuerza para continuar al alza. Plantearos que cada vez que el activo ataca un alto previo, una resistencia, la tendencia se cuestiona, ¿de acuerdo? Pensar que esto puede ser en gráficos de 5 minutos, 15 minutos horarios, o puede ser en gráficos semanales, diarios, depende del grado de la tendencia. Bien, este activo A que tenéis aquí, fijaros, este movimiento razonablemente claro, no es lo mismo que este otro movimiento, aunque pueda parecer que lo es. Fijaros, un movimiento alcista, de acuerdo, con otro que efectivamente es muy parecido, por no decir similar. En ambos casos la situación es la misma, tiene mínimos relativos ascendentes, se mueven más o menos en tiempo y forma, en este caso al alza. Por cierto, lo que podemos decir al alza vale también a la baja, ¿de acuerdo? Por aquello de todas las figuras son de espejo, aparte no tendría sentido aplicar en un sentido de la tendencia, dar validez ciertas pautas y no darlas en el sentido inverso o en el sentido contrario. ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, pues básicamente por algo que yo creo que se aprecia, que ahora se aprecia de manera clara. Antes decíamos el activo A se mueve de esta guisa, el activo ese mismo se mueve de esta otra guisa. Fijaros, es muy parecido, pero insistir, no es exactamente lo mismo. Lo que decimos es que podemos buscar la figura de espejo de este activo A, ¿de acuerdo? De este activo A, en un activo que esté muy correlacionado, que sea un activo B, y trabajar por simpatía, por correlaciones. Insistimos, por ejemplo, y de hecho el elemento diferencial lo tenéis en lo que estamos señalando en los charts, ¿no? Entonces, insisto que son figuras ideales. Yo creo que os habréis dado cuenta que el activo A en un momento dado supera el alto, el activo B, que viene haciendo una cosa muy parecida, por no decir idéntica, no lo supera. Esto es una cosa que alguien dirá, bueno, pues si no lo supera ahora es probable que lo supere en próximas jornadas, si estamos hablando de días de sesiones bursátiles, en las próximas horas. Efectivamente puede ser así, pero también puede que no. Al final nosotros lo que hacemos es hacer lecturas de los gráficos para intentar tomar decisiones. ¿Qué tipos de primera lectura que podemos hacer? Pues más allá de la obviedad de que esto es una tendencia alcista, insisto, más allá de que tengamos o no directrices, lo que sea. Bueno, lo cierto es que el activo A sí supera el alto, el activo B no lo hace, y lo que podemos de momento señalar es, o advertir, que estamos ante lo que podemos denominar una divergencia bajista. ¿De acuerdo? Divergencia bajista en B. Bueno, ¿qué significado tiene esto? Bueno, pues que estamos ante la primera advertencia de agotamiento de lo que sería la tendencia. Una de las situaciones que nos suele pasar a la gente que invertimos en bolsa es que cuando se produce un movimiento no sabemos cuándo va a acabar. Siempre decimos, bueno, pues cuando haya signos evidentes de lo mismo, es decir, por ejemplo, cuando los máximos ascendentes y mínimos relativos ascendentes pasan a ser decrecientes. Claro, así se forman las figuras. Pero hay ciertas formas de ir anticipándonos, entre comillas, para poder llegar, insisto, a ciertas conclusiones. La primera es pues, este tipo de divergencia, es decir, que no acompañe. Ante esta situación, lo que podemos concluir es que estamos ante una probabilidad alta de distribución o giro, y esto es especialmente cierto en tendencias muy avanzadas. Luego vamos a ver varios ejemplos. La divergencia, lo que llamamos divergencia, se mantendrá activa mientras el activo B no supere la. Es decir, quiero decir, si en un momento dado el activo B supera el alto y converge con el activo A, al final lo que predomina es lo que venía
siendo vigente, que es la tendencia alcista, significa que, bueno, pues oye, ha sido esto normalmente se suele al final pues traducir en un lateral, algo parecido a lo mejor lo que tenemos aquí, para luego seguir ascendiendo, seguir con la tendencia en curso. Si os dais cuenta, en realidad lo que estamos viendo es uno de los principios de la teoría de Dow, que es esa cosa que se explica de manera que se suele pasar, desde mi punto de vista, de manera muy inadvertida, de puntillas, y se explican otras cosas, ¿no? Yo creo que muchas veces tengo la sensación de que no se termina de... Es una opinión, insisto, muy personal, dentro de que cada maestrillo tiene su librillo, pero yo tengo la sensación de que se pasa demasiado por alto. ¿Qué es lo que sucede? Que, fijaros, una de los principios de la teoría de Dow, lo que nos decía es que las medidas de industriales y transportes deben de confirmarse entre sí. En el fondo estamos aplicando lo mismo. Lo que pasa es que ya no estamos en 1884. Hoy, por ejemplo, tenemos la tecnología. No tiene excesivo sentido, al menos desde mi punto de vista, pues, fijarse en exceso en el lado de transportes. Dicho esto, en base a esto vamos a intentar desarrollar todo lo que vamos a ver aquí. Yo insisto que esta es la forma que yo tengo de enfrentarme al mercado contra, obviamente, muchas más herramientas, pero insisto, para mí esta es la principal. Esto es aplicable a todos los activos que tengan un alto grado de correlación. Y cuando digo alto grado de correlación, podéis pensar entre el Eurostoxx y el DAX. Podéis pensar entre el Dow Jones de Industriales, Nasdaq 100, Composite y S&P 500. Por supuesto, semiconductores de Filadelfia. Podéis pensar entre el eurodólar, dólar franco suizo, oro plata. Podéis pensar entre el Santander y el BBVA. Podéis pensar entre, aunque no es exactamente lo mismo, una Solaria y una Audax. Podéis pensar en todo lo que tenga cierta correlación. Quiero decir, no tiene demasiado sentido plantearse que las bolsas, por ejemplo, estos días hayan subido, unas sí y otras no. Han subido todas, al menos en Europa. Es evidente que puede hacerlo, porque en cuanto ve la divergencia, hombre, lo razonable en un mercado alcista es que uno venga comprado, no estar esperando a que suba para ponerse corto, que es lo que tendemos a buscar. ¿De acuerdo? Bien, pero sí puede ser un buen momento, una excusa para tomar beneficios parciales, para cubrir una cartera, ¿de acuerdo? Es decir, yo, por ejemplo, puedo venir con una cartera, la que sea, largo, puedo observar esto en el mercado entre grandes índices, Eurostoxx y DAX, y podría, es una opción, pues cubrir esa cartera. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues de la forma natural, pues o bien inmunizarla, si yo tengo una cartera de acciones, pues con los propios CFDs, ¿de acuerdo? Porque es una cobertura perfecta, puedo hacerlo de una manera pues un poco más, incluyendo una beta mucho menor, que puede ser pues, con índices. Son diferentes opciones. Una excusa magnífica, a lo mejor, para tomar beneficios. Ya sabéis lo que es una señal de compra. No le deis excesivas vueltas, dos mínimos relativos ascendentes y primera superación de resistencia relativa. La señal de compra se produce aquí, ¿de acuerdo? A la superación. Y esto es especialmente cierto cuando se produce en convergencia, ¿de acuerdo? En convergencia. A partir de aquí, ¿de acuerdo? Superación de altos al inicio de la tendencia señal de compra, en las reacciones buy the dips, es decir, se compra la corrección. Insisto, podemos tener a partir de aquí ciertas consideraciones, elementales además, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis que hay pendiente un proceso de reacción global de todo el tramo alcista previo. Quiero decir, si este tramo corrige a este corrige a este corrige a este corrige a este, etcétera, etcétera, es evidente que hay tendencias de grado mayor que están pendientes de corregir. Es decir, sabemos que desde el punto, desde donde estoy señalando con el puntero, hasta aquí, desde aquí hasta aquí, pues esta tendencia será corregida. Lo que no sabemos es dónde acabará, que esta es la cuestión o la gran cuestión. Lo que sabemos es que este movimiento al alza, pensando que puede ser aquí, ¿de acuerdo?, está pendiente de corrección. ¿A qué nos referimos con corrección? Pues el ajuste
¿de acuerdo? Proporcional, eso que nos gusta, ¿no? Los retrocesos de Fibonacci o esas cosas, bueno, Fibonacci por un lado o DAO por otro lado, ¿no? 33, 50, 66%, 2/3 partes. Bueno, da exactamente igual. Segunda consideración importante, la superación del activo A, y cuando digo el activo A, me refiero a este que tenemos aquí arriba, de esos saltos no lo hace más alcista de lo que ya era. ¿Por qué? Porque este activo ya es alcista. ¿Por qué? Porque los mínimos relativos son ascendentes. Punto. Porque estaba aquí, porque está aquí, hace 3 semanas estaba aquí abajo. Por eso sabemos que es alcista. Otra cosa es el grado de tendencia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No lo hace más alcista. Lo cual no significa que sea divergente respecto a este punto. Esto más elementos. ¿En qué activo deberíamos actuar en caso de, y vamos a ver, ya no hablo de cubrir una cartera? Imaginaros que somos muy agresivos, querer enfrentarnos al mercado, querer vender un índice. Hoy me preguntaban, estaba en una radio, Capital Radio, y me preguntaba una persona que se había puesto en el IBEX porque corto, con futuros, no sé qué, pues porque había subido mucho. Bueno, el tema está de acuerdo en que el problema no es ponerse corto, claro que puede corregir, claro que el alza que llevamos estos días es muy, muy, muy fuerte. El problema es que no tengo stop. Por eso, cuando yo os lanzo esta pregunta, digo, ¿en qué activo debemos actuar en caso de querer enfrentarnos al mercado? Pues como es lógico, en el activo débil, en tendencias alcistas. Obviamente, en tendencias bajistas, en el activo fuerte. Digo porque todas las figuras son de espejo. ¿Por qué? Esto que digo, que parece que es obvio, muchas veces nos puede llevar a equívocos. Nos puede llevar a equívocos desde comprar el activo fuerte. Insisto, para comprarlo aquí prefiero comprarlo en una reacción. Tiene todo el sentido, es igual de alcista cuando cae que cuando está subiendo. Lo que pasa es que nos podemos llevar la sorpresa de que cuando está subiendo encima es divergente. Insisto, si yo quisiera enfrentarme, vamos a tomar la decisión, oye, yo creo que el mercado ha subido mucho, quiero vender Eurostoxx y DAX. Si no sé si estáis siguiendo el mercado estos días, ¿cuál es el activo débil de los dos? Pues el activo débil de los dos es el DAX, no el Eurostoxx. Pues podría vender el DAX si quisiera enfrentar. ¿Por qué? Porque en el DAX tengo stop. Esa es la respuesta. No tiene mucho más. Tiene sentido desde el punto de vista de que si el activo B supera el alto previo, no lo va a hacer más alcista, pero sí lo va a hacer convergente y lo que va a eliminar es cualquier elemento bajista, independientemente de que luego siga pendiente todo el proceso de reacción a la baja, porque este alza tendrá que ser corregida en cualquier momento, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que al eliminar la divergencia, elimina, vamos a decir, el primer impedimento que el mercado nos puede estar poniendo sobre la mesa. Ahora, hay muchas formas de actuar cuando vemos este tipo de divergencias. Lo vamos a ver ahora en los 25 minutos que nos quedan. Por orden de agresividad. Pues sería, si yo soy muy agresivo, pues puedo vender el activo B, no el A. El A no voy porque el stop no tengo. El B, ¿por qué? Dice con stop por encima de 4. Es una opción. Si vendo B, ¿de acuerdo? Si el mercado converge, se acabó, ¿de acuerdo? Pero puedo limitar el riesgo, eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Sería algo así. Esperar a señal de venta por teoría de Dow en B, con stop por encima de 4. Bueno, es decir, como el activo es divergente, sigo buscando la debilidad, no la fortaleza, y lo que me planteo es vender ¿cuándo? Cuando tenga una señal por teoría de Dow. ¿Cuál es esa señal? Exactamente la inversa a esta. Es decir, 2 crestas decrecientes y a la perforación. Por eso, aquí yo puedo ver una figura de cabeza y hombros. Tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo que el proceso alcista esté en fase de reacción. Perdón, el proceso alcista tenga pendiente una fase de reacción a la baja. Tiene sentido todo el del mundo si además tengo una directriz alcista que ha sido batida. Se trata de dar un cierto sentido a los gráficos.
a los gráficos. No olvidéis que los precios se mueven por causas fundamentales y macro, ¿de acuerdo? El efecto son los precios, las cotizaciones. Y aquí fijaros, esperar señal de venta por diario de A o en B con stop no por encima de esta cresta, sino por encima de 4 del alto previo. ¿De acuerdo? Sería una cosa tal que así. ¿Por qué? Pues porque si las cotizaciones me forman la segunda cresta en el activo débil, perfora, es evidente que lo que me vale para arriba me vale para abajo. Fijaros que el activo A en ese caso probablemente retroceda, de hecho suele ser así, se queda por encima. ¿Y ahora qué es lo que tengo? La divergencia contraria. No ha perforado soportes, este sí, lo razonable es que se produzca un rebote. Por ejemplo, para formar una tercera cresta aquí, la segunda cresta necesaria. En este caso, si yo quiero ser, si cabe, mucho menos agresivo, mucho menos agresivo, lo que espero es directamente me dejo de rollos, espero a que caiga, rebote, se forme la segunda cresta y se me vayan los dos en convergencia a la baja. Insisto de nuevo, en convergencia, reboto y perforo, reboto y perforo. ¿Y perforo cuál? El último mínimo marcado. Ahora sí, el stop sí puede estar por encima de la segunda cresta. Aquí, ¿de acuerdo? Aquí. ¿Por qué? Pues también por razones elementales que vamos a ver. En este caso sería insisto, que lo que os planteo aquí es un mercado ideal, convergente, es decir, divergente primero en el alza, que no acompaña, ¿de acuerdo? Y que gira de una manera, pues bien, habrá gente que aquí, pues fijaros, en vez de ver aquí un hombro, cabeza, hombro, lo verá hombro, cabeza, pues con una línea así, pues más escarpada, ¿de acuerdo? Con la clavícula es irrelevante. Al final, mercado, crestas decrecientes para abajo, mínimos relativos, ascendentes, movimiento al alza. Y ojo, fase de reacción, no cambio de tendencia, fase de reacción. ¿De acuerdo? Pues esto hay que juntarlo además con el resto de tendencias. Pero, ojo, y atentos, ¿por qué? Pues, y nos explicamos, puede que, como decimos aquí, hay un violento y rebote, si B vuelve a perforar y a diverger. Nos explicamos. Quiere decir, imaginaros que efectivamente el activo B vuelve a perforar. Y aquí que estoy esperando la segunda cresta, ¿qué es lo que sucede? Pues aquí lo podéis ver. Fijaros lo que el mercado es capaz de hacer. Pongo esto porque esto yo lo he visto muchas veces. A mí me ha pasado. Pues cuando esto te pasa, al final, oye, lo anotas y ves, punto aparte, buscarlo porque lo vais a encontrar. Es razonable que el mercado es así de puñetero. El mercado no se va a mover con crestas perfectamente a la baja, mínimos tal, para que, oye, hombro, cabeza, hombro, entro aquí y hago esto o lo otro. Fijaros lo que sucede. Hay un momento dado que a la hora de perforar el soporte, efectivamente, B si lo hace, A se me vuelve a quedar por encima, ¿qué tengo? Vaya, si esto supero y este no es una divergencia bajista, esto que no perfora y este que sí es una divergencia alcista, porque además a favor que tengo la tendencia de fondo. Luego es probable que se produzca un violento rebote. Bueno, pues con esto hay que lidiar. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se produce este violento rebote, os imagino que os habéis dado cuenta, vuelve a suceder lo que parece obvio. Nuevos altos para el activo A y el activo B, fijaros, sigue siendo divergente en el punto inicial. Esto al final se puede resolver con un gran lateral, ¿de acuerdo? Se van alternando las divergencias y sigue moviéndose al alza o finalmente, bueno, pues acabar esto recayendo. Pero esta es la forma natural que tiene el mercado. También puede ser, ojo, que efectivamente el activo A sí perfore, pierde el soporte, ¿de acuerdo? Pero el activo B a la formación de la siguiente, ¿de acuerdo? De la siguiente convergencia, si me queda, ¿y qué hace? Pues fijaros, justamente lo que me forma es una divergencia alcista, o sea, justamente la contraria, provocando ese rebote. Para, en vez de alternarnos por arriba, me refiero, pues, en este caso, que el activo ha hecho nuevos altos, no. El que ahora sí marca nuevos altos es el activo B y el que se queda en A. Es decir, si os dais cuenta, esto lo deja todo como estaba, con un churro aquí montado de mucho cuidado, pero lo que me está diciendo es que el mercado ha encontrado dificultades en esta zona. Por eso digo que una cosa es cerrar para tomar parciales, para cubrir, y otra cosa es enfrentarse a
la tendencia. ¿De acuerdo? Provocando incluso una divergencia bajista mayor. En fin, quiero pensar, habéis que esto que he comentado, sé que es un poco, a lo mejor si lo veis por primera vez es un poco duro, ¿de acuerdo? Pero yo no sé si consideráis que es necesario repetir algo de esto, lo que sea. Aquí hay mucho, o sea, si conseguís entender esto, probablemente consigáis, vamos a decir, ligar la mayoría de ese puzzle que nos va presentando el mercado. Pensar que a esto, aparte de esto, podéis añadir osciladores, podéis añadir teoría de onda de Elliott, que es una posibilidad, podéis añadir esto, en fin, lo que os dé la gana, además aplicar cualquier sistema que tengáis, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que cuando estas cosas, en fin, cuando muchas veces presentamos estas cosas, entiendo que esto se hace muy complicado, ¿vale? Y a partir de aquí poner todas las formas que consideréis, ¿eh? O sea, en fin, esto aparece en todas partes, ¿eh? Primero os voy a presentar estos ejemplos, luego vamos a ver ahora un poco de operativa con DAX y con Eurostoxx. Aquí tenéis un poco, bueno, no un poco, aquí tenéis lo que es evolución de BBVA arriba y de Santander abajo. Si os fijáis es exactamente lo mismo, con la consideración de que el mercado se cae con cierta fuerza pues cuando convergen a la baja, es decir, cuando los dos están empujando en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Se produce la caída. Esto que tenéis aquí, pues como no puede ser de otra manera, entiendo, pues es la crisis, ahora la crisis sanitaria. Alguien me podría decir, bueno, es que todos los máximos diarios son decrecientes, cierto. No hay una sola vela que cierre por encima del máximo de la vela previa, cierto, sí. ¿Cuándo se acaba? Pues cuando cierra por encima, aquí la tenéis, antes no. Aquí sé que se ha acabado aquí, ¿de acuerdo? Esta tendencia. Elementos a considerar, pues más allá de, aquí no está señalado, pero es evidente, ¿no? Parece, ¿cómo se llama? Esto, claro, fijaros el nuevo ataque a la baja, este primer rebote y el nuevo ataque. Fijaros de qué manera Santander perfora y no lo hace BBVA, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis dos tipos de... Es razonable pensar que pueda venir un rebote, como así ocurrió, evidentemente limitado, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuándo? Dice, pues fijaros cómo Santander perfora los mínimos previos y no acompaña BBVA. ¿Cuándo tenemos confirmación de que este rebote se va a producir? Bueno, pues cuando tenemos, fijaros, dentro de esta tendencia, el primer cierre por encima del máximo de la vela diaria previa. Ahí lo podéis ver, es decir, es verdad que alguien podría decir, bueno, pues también puedo buscar imaginaros, un largo, o puedo cerrar cortos, si vengo cortos, ¿de acuerdo? O, en fin, cuando veo la divergencia, o simplemente pues puedo buscar un largo cuando tengo este proceso divergente y el stop es, evidentemente, lo buscaría en BBVA, pues, en fin, con stop en la convergencia bajista, es decir, cuando cierre por debajo de estos niveles, ¿vale? Otro ejemplo que podéis ver, este es muy llamativo, bueno, en este caso incorporamos más cosas, ¿no? O sea, más allá, es decir, hay otros procesos divergentes, aquí tenéis uno, está señalado en rosa, pero quizás lo más importante, pues este que tenemos aquí. ¿Por qué? Pues fijaros, por eso digo que es juntar además otros elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 tangencias. Una directriz que tiene 7 tangencias es anormal. Yo no necesito 7 tangencias para saber que esto es alcista. Ahora, si esta directriz se pierde con gap bajista, aquí no, se perdió más tarde, en convergencia a la baja con el resto de índices, es decir, SOX, semiconductores, Nasdaq 100, Composite, Dow Jones y S&P 500, ¿de acuerdo? En este caso tengo 1, 2, 3, 4 tangencias solamente. Y después de después de un proceso, insisto aquí, divergente también. Es decir, hay un momento dado, yo creo que este es el Nasdaq 100 o el Composite, uno de los dos, que intenta seguir empujando, de hecho lo hace, y fijaros cómo llega un momento que el SOX dice, hasta aquí hemos llegado.
se gira, gap a la baja, crisis sanitaria, con el tiempo supimos pues, que estamos ante la crisis sanitaria. Otro elemento muy llamativo que estáis viendo estos días atrás, lo estáis viendo, es decir, los bancos están rebotando. Esto es un gráfico mensual, ¿de acuerdo? BBVA arriba, Santander abajo. Bueno, aquí podéis ver pues, un poco lo que ha pasado, soportes de los últimos 20 años. Ya hubo una gran divergencia en el año 2009, suelo ortodoxo tras la crisis subprime, rebote muy importante, ¿de acuerdo? Y ahora se ha vuelto a repetir. Mi impresión es que estamos ante un suelo en los bancos. Bueno, vamos a ver. Lo que parece evidente es que una perforación en convergencia, Santander y BBVA, se acabó. Y esto está pasando. Luego, no nos debería tampoco de extrañar lo que está sucediendo en los bancos. Alguien dirá, bueno, es que ha sido la vacuna de Pfizer, las elecciones son... Yo no entro a valorar que probablemente esos sean los motivos. Lo importante es dónde acontece esto. Bueno, y vamos a entrar en materia. En materia en el sentido, vamos a ver un poco esta aplicación al más corto plazo. Aquí tenéis el futuro del Eurostoxx, aquí el futuro del DAX, ¿de acuerdo? En un movimiento, pues, claro a la baja. Aquí tenéis todo tipo de divergencias. Aquí tenéis una primera, sombra de rosa como perfora, ¿de acuerdo? No lo hace el Eurostoxx. Fijaros, es razonable el rebote que se produce al tal. Aquí, pues, llámalo doble techo, lo que tú quieras, perfora el DAX, ¿de acuerdo? No acompaña el Eurostoxx, se resiste, pum, en convergencia para abajo. Aquí tenéis otro tipo, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tenéis otra perforación de soporte del Eurostoxx, el DAX no acompaña, razonable la vuelta al alza. Ataque a altos, DAX no acompaña el Eurostoxx, es siempre lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, quiero decir, os pongo esto porque quiero que veáis que además el reflejo del CFD del Eurostoxx y del DAX es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Solamente viendo esto, es un gráfico de 15 minutos, podríamos plantearnos algo que es absolutamente evidente. Cómo ataca el DAX por la parte de abajo, ¿de acuerdo? Esta es la vela que intenta romper, esto es el, ¿cómo se llama? Esto, el Eurostoxx. Este es el alto. ¿Cuándo se acaba esta caída? Pues cuando se supere el máximo de la vela previa. Aquí lo tenéis. Si las cotizaciones, es decir, que vengo cayendo, fijaros, todos los mínimos, máximos, si la cotización cierra por encima en 15 minutos, se acabó. ¿Lo veis? Vela blanca me acaba de dar el suelo, el mercado. ¿De acuerdo? Luego puedo entrar, tengo stop, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo veo esto en el CFD, claro, esto es Next Generation, ¿de acuerdo? La plataforma que, por cierto, además os da el money management perfecto. Digo perfecto en el sentido de que es para una operación 1 a 1, donde, imaginaros, los ejemplos que solemos poner son de 100 euros contra 100 euros, ¿de acuerdo? Son 100 euros, yo quiero jugarme 100 euros, ¿de acuerdo? Puedo ser la cantidad que tengo que tomar, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Además, para un determinado apalancamiento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es lo máximo que yo estoy dispuesto a perder son 100 euros. 113, 100, da igual, 95, más o menos como número redondo, 100 euros. La señal, ¿dónde la tengo? Fijaros, en esta vela verde que tengo aquí, que no deja de ser. Digo esto porque esto es muy importante que veáis que es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando las cotizaciones suben y empiezan de momento a caer, lo que parece que es un suelo ya deja de tener gracia. Porque la señal se produce aquí arriba. Lo que pasa es que cuando se toma la posición, ¿de acuerdo? El stop lo puedo pagar, porque el stop no lo dicto yo. Como habéis visto, lo marca el mercado. Bueno, la cuestión es que hay elementos relativamente sencillos para pensar que esto pueda funcionar y el elemento básico es zona de soporte evidentemente muy importante. Yo no discuto que alguien haya visto aquí, ojo, el DAX está perforando, es evidente que aquí saltan stops, lo que queráis, etcétera, etcétera. Fijaros que lleva una perforación previa no confirmada por el Eurostoxx y como tenemos una nueva divergencia. Lo que quiere decir es la probabilidad de que ese soporte funcione es altísimo, altísimo. Y luego hay que echar, pues entre comillas, pues tener algo, no voy a decir valor, pero sí que hay que tener, oye, si me lo creo, lo hago. ¿De acuerdo? Bien, esto, y si, oye, si salta el stop, pues saltó el stop. Yo suelo trabajar, lo he comentado, con 6-7 puntos por debajo del mínimo de del punto de convergencia, etcétera, etcétera, en concreto de la vela.
¿de acuerdo? Y sobre todo cuando está muy pegado, pues o a lo mejor lo alargo un poquito más. Desgraciadamente, muchas veces los cierres son los que mandan, ¿eh? A veces es verdad que te pueden sacar, pero quiero decir que hay formas y formas de aprovecharse del mercado. Es decir, se puede llamar Alemania 30, esto es el DAX, ¿de acuerdo? Esto es el 250, es exactamente lo mismo, ¿eh? Fijaros cómo al final el mercado es caprichoso. Lo que puede parecer una gran vela negra se acaba transformando en un mínimo y acaba cerrando arriba, porque ahora lo que empieza a funcionar son los mínimos ascendentes, no tiene otra cosa. La cuestión, fijaros, es aquí, operación 1 a 1. No hace falta buscar, se puede hacer, pero para operaciones de 1 a 1, ¿de acuerdo? Se puede cerrar y no hay mayor problema. Tampoco es que descubramos absolutamente nada, solamente lo que se trata es de sacar una ventaja estadística. Son y 52, yo creo que podemos ver otro ejemplo, si me lo confirman desde los organizadores, pues mejor sí, que... Gerardo, adelante. Sí, perfecto, muy bien. Vamos a ver otro ejemplo y luego me pasáis, si nos da tiempo, alguna pregunta, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que es mucho más interesante esto que estamos planteando aquí. Mirad, detalles que tenemos. A ver, un momentito, porque he tocado la tecla antes de lo que debía. Mirad, espera, que acabo de tocar aquí en el chat, de hecho algo. Vale. Bueno. Que se me ha quedado, perdonadme, porque es que no, he tocado algo que no debo, como siempre. Vale, fijaros el planteamiento que tenemos aquí. Un movimiento a la baja, con una perforación importante, con situaciones que llaman mucho la atención, ¿eh? Fijaros en el momento que converge, gap bajista al día siguiente. Aquí estamos hablando, fijaros, 240 minutos. Lo que nos plantea el mercado. 3 tangencias por la parte de abajo, aquí además se ha roto el canal, lo tiene todo, para irse a la baja. Es verdad que nos presenta una pequeña divergencia alcista aquí, se produce un rebote, bueno, a priori. La situación que nos encontramos es la siguiente, yo creo que es razonablemente clara, es rebote, ajusta y el DAX intenta irse en divergencia. ¿Por qué? Fijaros cómo supera el alto previo, pues está señalado con una línea roja cruzada. Si yo lo veo en gráfico de 15 minutos, podré plantearme la divergencia es absolutamente evidente. Bueno, el mercado tiene todo para recaer desde aquí. Bueno, esto que yo puedo poner aquí, 20 en color verde, no hace falta tener 500 pantallas como si estuviéramos aquí en la NASA, es decir, verde yo al menos localizo las zonas. Oye, esto me está diciendo que la resistencia en 120 minutos aquí, como la pongo en naranja sé que es 60 y en 15 lo mismo, es decir, coinciden muchos grados de tendencia en esa zona, es decir, para evitar esa sensación de ir en una nave espacial. Y con una divergencia enorme, lo que sí que parece muy claro, la vela que manda es esta, divergencia, y lo que decimos, bueno, pues es evidente que ¿cuándo se acaba este tramo? A la perforación y cierre por debajo de este mínimo, pues en ese caso que tendríamos el primer indicio, efectivamente, de que esto va a fallar aquí, que probablemente, oye, se nos vuelva aquí, o que la tendencia está de fondo, que tiene aquí abajo, se nos vuelva que viene tal, se nos vuelva a la baja, porque aquí, fijaros, tenemos de todo, es decir, directriz alcista batida, esto significa 61,8, 66%, bueno, tal y cual. Ahora, ¿qué sucede? Que el mercado, fijaros, que intenta seguir ascendiendo, estás esperando a que caiga y no cae. Ahora, la cuestión es que el mercado no puede hacer esto y lo hace. Por eso intento presentar otro ejemplo que sea un poco, vamos a decir, diferente. ¿Esto qué significa? Que el mercado se nos va para arriba. ¿Cuál es la divergencia deshecha? ¿Cuál es la tendencia que prevalece? Esta, mínimos relativos ascendentes, fijaros cómo va tomando la forma en gráficos de grado mayor, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos dice el mercado? Claro, hay que subirse a esta tendencia. Si estás esperando, cuidado, un retroceso de esta gran vela para tomar, ¿qué pasa? Y dice, se va. En este caso, te obliga a entrar. Y el stop, el que puedes pagar, pues tienes que entrar. Punto. Y a seguir, ¿el qué? Los mínimos crecientes. No tiene mucho más. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una gran tendencia y dices que ha subido mucho. Y dices, sin duda. ¿Por qué sabemos que la subida es buena? Coño, porque no nos deja, porque ni siquiera se digna volver. ¿De acuerdo? Bueno, esto pasa, lo habréis visto.
¿vale? Este es un poco el desarrollo de lo que sería el desarrollo y no tiene, digo que no tiene más, porque esto, claro que el mercado puede retroceder y tal, pero ¿cuál es la cuestión? ¿Cuándo se acaba esta tendencia? Cuando cierra por debajo de aquí. Luego, el stop, yo puedo planteármelo efectivamente 6-7 puntos, como he dicho, por debajo de estos niveles. Con una diferencia, con que si me alcanza ese 1 a 1, se acabó. No hace falta. Esto depende un poco de lo que busque. Esto es lo que a mí me gusta hacer en esto 15 minutos. Aquí tenemos otros ejemplos. Bueno, yo no sé qué hora es. Y 56. Si no sé si... en fin, si tenéis alguna pregunta que hacer, que imagino que sí, pues encantado. Y perdón por haberme ido porque quedan 4 minutos para que empiece la siguiente conferencia. Perfecto, Gerardo. Te lanzo la pregunta que nos ha llegado. ¿Tienes alguna regla para escoger dos activos que habitualmente sean divergentes? No, divergentes no, convergentes. Dos activos muy correlacionados. Eurostoxx y DAX. Eurostoxx y DAX. Más oro y plata. Más dólar, eurodólar, dólar franco suizo. Esto más en mercado BBVA y Santander. Lo hemos comentado al principio. Esto, y por supuesto en Estados Unidos. Bueno, no sé si os habréis fijado, os lo comento. El mercado americano está bordeando la subida libre. ¿Quién es el que falta? El Dow Jones de industriales. Lo que pasa es que la divergencia que tiene el Dow es de grado mayor, no sé cómo está ahora, pero no ha superado los máximos que ya nos dejó meses atrás. Y luego nos ha hecho divergencia entre el SOX, es decir, los semiconductores Nasdaq 100 y Composite, entre ellos. La zona es muy dura de batir. Ahora, lo que os digo es, si entran en convergencia, no tengo la más mínima duda de que, evidentemente, como el alza desde 2009 está pendiente de hacerse, ya se hará, esa queda pendiente, pero todo el proceso alcista seguiría y entonces tendría todo el sentido del mundo, pues lo que están haciendo los bancos en Europa, etcétera, etcétera, incluso hasta el propio IBEX. Perfecto, Gerardo. Muchísimas gracias por tu ponencia y por haber participado en la Rankia Market 2020. Gracias a vosotros y disculpar lo que me he extendido y a la gente que estaba escuchando, pues si había más preguntas, pues vosotros. Gracias por todo. Te mandan muchos saludos desde la audiencia y que gracias por la ponencia.